están? Yo soy Ana, la china mexicana, y aquí está Don Flojo. Les damos la bienvenida a un video más. En este video les vamos a hacer un pequeño update sobre el coronavirus aquí en Vietnam. Hicimos un video, pero como les dijimos, si la situación cambiaba, les íbamos a hacer otro video. Y ha cambiado, ¿verdad, Leovido? Sí, Sí. ha cambiado mucho. Ajá. Sí, porque en el pasado, después del Año Nuevo Lunar, Sí. cerraron las escuelas. Cerraron las escuelas y se supone que iban a empezar la semana pasada. Pero la primera vez cuando les hicimos el video, habían cerrado las escuelas por una semana y habían dicho, si todavía está mal la situación, vamos a agregar otra semana. Y es lo que hicieron, o sea, fueron 2 semanas. Pero después de eso, se supone que iban a abrir las escuelas el 17 de febrero, antier, pero no pasó. Sí, el gobierno dijo que va a abrir las escuelas en marzo. También está hablando ahora, pero hay algunas personas que quieren cerrar las escuelas en marzo también. Por una parte está bien, ¿no? Sí, pienso que sí, pero lo que leí es los países que tienen mucho cuidado es porque no confían en China. No confían en lo que China está declarando sobre la enfermedad. Sí, no creen la información. Piensan que hay más casos, que es más serio de lo que están diciendo, así que por eso mismo están tomando todas las precauciones que pueden. Sobre todo Vietnam, creo que no pueden venir personas de China ahorita, ¿verdad? Sí, pienso que en la frontera, como los está cerrada la frontera ahorita, porque Vietnam tiene frontera con China, así que no pueden pasar nadie de China a Vietnam. Pienso que puede enviar cosas, pero no permiten que vengan turistas ahorita. Así que está un poquito diferente la situación. La última vez creo que dijimos que había 9 casos de coronavirus aquí en Vietnam, pero ahorita hay 16, que no son tantos como en otros países, más que nada porque han cerrado las escuelas y la gente está usando mascarillas y todo eso. Pero hace poco también leí que hay una ciudad en el norte del país que fue puesta en cuarentena, una ciudad de 10,000 personas que fueron puestas en cuarentena porque 6 de los nuevos casos de coronavirus salieron de esa ciudad, así que por eso pusieron esa ciudad en cuarentena por 20 días. Y también aquí en la ciudad no hay mascarillas. Había una tienda que estaba vendiendo mascarillas. La gente estaba haciendo un minero. Estaba haciendo fila. En fila, sí, esperando de como 12 o 1 por la mañana. Desde las 12 medianoche, de la medianoche. Estaba vendiendo una caja de mascarillas. Usualmente cuesta como $3, pero ahora está vendiéndolos por como $20, Wow. $30. Sí, porque no hay. Nosotros también estábamos buscando mascarillas porque no salimos mucho. Bueno, yo no salgo mucho, pero Deira tiene que ir a trabajar. Así que estábamos buscando mascarillas, ¿no? Pedimos mascarillas por internet en Lazada, que viene siendo casi como el Amazon de aquí en Vietnam. Pero las encargaste y nunca llegaron, ¿verdad? Nunca las mandaron. Sí, pero ya cancelé. Sí, lo canceló porque no los mandaron. Se supone que tenía que llegar antes de la fecha en que todavía ni las mandaban. Pero el dueño del departamento vino a recoger la renta porque ahorita no podemos hacer transferencias bancarias. Así que vino a recoger la renta y nos trajo unas mascarillas que me daban. Pero en Ho Chi Minh, como en Vietnam, las compañías han comprado todo, las mascarillas para sus empleados. Sí, porque en todos lados a donde vas aquí, si vas al combini, si vas al supermercado, no hemos ido al centro comercial, no sé en el centro comercial, pero me imagino que allá también todo el mundo, todos los empleados traen su mascarilla. Por eso se han acabado. Y muchas de las mascarillas están hechas en China. Están hechas en China, así que también por eso no llegan, porque creo que en China las necesitan más que aquí. He escuchado que en Japón también no encuentran mascarillas por ningún lado. Y ahorita en Japón hay muchísimos más casos que aquí. Sobre todo con lo que está pasando con el crucero, que ya había contado en mi Instagram. Nosotros éramos voluntarios para cuando ese crucero venía a nuestra ciudad.
en Japón, así que nos sorprendió muchísimo que digan, oh, el Diamond Princess. Nosotros estamos como, ¿qué? Porque conocimos a muchísimos de los empleados y es algo que no imaginábamos que fuera a pasar. Now Diamond Princess sail for Yokohama. We hope you all have a great time in our city. We are looking forward to the day we can see you again. Please enjoy your rest of the cruise. Have a good time. Y dice que ahora en el crucero tiene más casos, menos de China, pero más en cualquier parte del mundo. Fuera de China. Sí, Esperemos que la situación mejore, pero hasta ahorita clases canceladas. O sea, para mí, según yo, ya iba a poder encontrar trabajo a principios de este año, pero ahora con la situación del coronavirus, todas las escuelas están cerradas, así que creemos que la mejor opción es buscar trabajo en internet, tratar de enseñar inglés por internet, así que es mi única opción. Y algunas escuelas internacionales quieren abrir, pero pienso que hay que escribir una forma. Sí, llenar un formulario y creo que esterilizar toda la escuela. Hay que mostrar que están listos para los alumnos. Para abrir. Ajá. Yeah. Así que todo es un caos. Y con David es muy afortunado a cierto grado porque en su trabajo están haciendo clases en línea. No tienen todas las clases que debería, pero por lo menos puede ir a trabajar. Porque en esa compañía su plan original estaba a empezar online clases ese año. Sí, o sea, se les adelantó el plan porque ya tenían planeado hacer las clases en línea desde hace tiempo, pero no pensaban hacerlo ahora. Y tuvieron que hacerlo ahora. Sí. O sea que a todos les dijeron, ok, tomen este curso para que puedan hacer sus clases en línea a todos los maestros. Los niños no saben cómo usar el programa tampoco, así que tu primera clase en línea fue un desastre, ¿no? Tuviste que esperar y esperar. Mi alumno estaba usando su teléfono pues y sí, también ¿no? su wifi estaba muy débil. Sí, así que la situación está un poquito difícil, pero no sé, no me siento insegura. Creo que no estoy en pánico, por lo menos nosotros no estamos en pánico. Pensamos que el gobierno está tomando las medidas necesarias aquí y a cada rato nos llegan mensajes en el teléfono, ¿no? Mensajes de texto dándonos instrucciones de qué hacer en caso de tener los síntomas del coronavirus o también cómo evitar contagiarse. Están haciendo muchas cosas por la gente, por el país, así que está bien, creo yo. Sí. El virus es más peligroso para los viejitos. Sí, para personas mayores y los niños. Y personas que tienen enfermedades. Sí. Pero alrededor de aquí no he visto a nadie que estaba tosiendo. Tosiendo, sí. No, yo tampoco, y aparte aquí en Ho Chi Minh creo que nada más hay 2 casos. Y son personas que fueron a China, o sea que no hay tanto peligro, pero sí la gente como que está comprando mascarillas y todo eso. Pero nosotros estamos bien. Ahora me alegro un poquito de no estar en Japón, porque en Japón tendremos que estar yendo a las escuelas en este momento, así que es un poquito más peligroso allá. Y aparte, cuando tienes como influenza, muchas veces los niños van a la escuela sin saber y todo el mundo se contagia y después tienen que cancelar las clases enteras. O sea, todo un salón de clases no va a la escuela por influenza, así que me imagino que con este tipo de virus también podría pasar eso, ¿no? Podrían ir a la escuela sin saber que tienen el virus y contagiar a los demás. Esperemos que no pase. Sí, me siento más segura aquí, encerrada. Pero también pienso que es difícil para algunos empleados porque como aquí en ese edificio hay personas que limpian todos los corredores y cuidan el edificio y puedo ver sus niños porque no hay escuela, no hay nadie para cuidar a sus niños cuando están trabajando. Pienso que hay mucha gente que está llevando sus hijos al trabajo. Sí, al trabajo.
Sí, como aquí. Y sí es lo que estaba leyendo, que sobre todo personas que trabajan en fábricas tienen que ir a trabajar y no tienen quien les cuide a los niños. Aquí todos los niños están jugando. Sí, todos los niños felices, pues, o sea, muchos de ellos como si no estuviera pasando nada. Está bien, Yeah. se diviertan, pero pobres los papás que tienen que llevarlos al trabajo o no tienen a alguien que los cuide. Si cierran las escuelas en marzo también, no es como que los niños van a perder clases. No, no. Si van a cerrar las escuelas en marzo también, el semestre va a empezar en abril y terminar como en julio. Yeah. Como quien dice, lo van a posponer un poquito, pero sí van a hacer todo el semestre como se debe. Sí, y también pienso que va a cambiar los exámenes para escuelas como colegio, universidades. Los exámenes son en marzo, así que los van a cambiar. Sí, pero depende de la escuela. Depende de la escuela. Yeah. Sí, porque algunos de sus alumnos por eso están tomando las clases con él, porque quieren entrar a una escuela internacional y tienen que hacer el examen, ¿no? Así que, a ver qué pasa, yo no sé. Ok, y este fue nuestro pequeño update. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor nos lo dejan aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor, sí, suscríbete, comparte y dame like. Ok. Ok, bye bye. Chao. Hola, quería hacer un pequeño update en este video del update. Al parecer, en estos 2 días han cambiado muchas cosas y acabo de leer que 15 de las 16 personas que tenían el coronavirus aquí en Vietnam ya se recuperaron y han salido del hospital. Y solamente falta una persona aquí en Ho Chi Minh City, y esa persona también parece que el próximo viernes será dado de alta, así que vamos muy bien. Parece que el tratamiento que le han dado a los afectados aquí en Vietnam ha funcionado muy bien, así que me alegra muchísimo escuchar eso. Quiere decir que está mejorando la situación. Y también acabo de leer que los trailers que estaban parados en la frontera con China ya están entrando a Vietnam, así que esperemos que todo esté bien y que no se contagien más personas de este virus. Si llega a pasar algo más, los mantendremos informados. Ya les contaremos más de esto. Así que bye bye por ahora. Stop. Sí. I think it's gonna stop soon. 12:15. Still going. Bye. Yeah. O sea, se África. Talking about these papas. Papas? They're like the parents, Oh, papas. fathers.